Buenos días, este es Charles Clinton haciendo este resumen por tercera vez a las 12:30 por diversas interrupciones. Espero que este sea el final. Esta es la parte 3 de ultrasonido pulmonar y la segunda parte de este resumen de utilidad de la ecografía pleuropulmonar en el paciente crítico. Voy a tener que pausar el video porque tengo infección de vía respiratoria y superior y tengo mucha tos para no molestarnos con la tos. Entonces, estábamos hablando de derrame pleural. Hay signos estáticos y signos dinámicos. Empezamos con el signo estático. Este signo se llama o se conoce como el signo del cuadrilátero. Imagínense un cuadrilátero o un paralelograma o algo semejante, un cuadro encerrado de ciertas líneas y en medio de ese cuadro tenemos oscuridad. Esa oscuridad es anecoico y eso anecoico es probablemente líquido, probablemente derrame pleural. ¿Cuáles son los límites de este cuadrilátero? Superiormente tenemos la línea pleural. A los lados tenemos la sombra acústica de ambas costillas. Inferiormente una línea regular que es parénquima pulmonar o la línea pulmonar que va a representar la pleura visceral. Luego tenemos el signo dinámico que va a ser bastante específico y este signo dinámico lo vamos a ver en modo M. Entonces con la inspiración se va a reducir el espacio entre la línea pleural y la línea pulmonar, ¿verdad? Y en expiración se va a hacer más grande este espacio. Esto es bastante específico, se llama el signo del sinusoide, es bastante específico para derrame pleural. Hay que recordar que solo el signo estático no es suficiente para pensar en este diagnóstico de derrame pleural porque podemos tener el signo del cuadrilátero, pero si hacemos este signo dinámico del sinusoide y está ausente, podríamos estar ante un síndrome alveolar y no necesariamente derrame pleural. Cuando ambos de estos signos están presentes, se ha corroborado que tiene una sensibilidad de 97% al corroborar con toracocentesis o cuando se compara con TAC, sensibilidad y especificidad de un 97%. En cuanto al diagnóstico del síndrome alveolo intersticial, podemos ver que hay dos pulmones dibujados, dos pulmones grandes. Uno de ellos tiene afectación difusa con múltiples líneas que llegan a él, líneas rojas, y uno que tiene afectación localizada con múltiples líneas convergentes en una zona localizada. Entonces, esos son diferentes ejemplos de afectación localizada. Pueden leerlas, pueden pausar el video. Y afectación difusa. Sí voy a abarcar las difusas porque esto sí llega a ser importante en lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos el edema pulmonar no cardiogénico. Entonces aquí el problema es de permeabilidad vascular. Hay un leaky vessel, o sea, se sale el líquido de ese vaso. Mientras que en edema pulmonar cardiogénico vemos un corazón que no sirve muy bien, o sea, hay back leak, o sea, se aumenta presión retrógrada hacia los pulmones, presión hidrostática y capilar, y eso genera este edema pulmonar. Tenemos también la neumonía intersticial o neumonitis y las enfermedades intersticiales difusas. Al final, estas líneas llegan a generar una disminución en el intercambio hematogaseoso y fallo respiratorio. Tenemos que el síndrome alveolo intersticial está caracterizado por la ausencia del movimiento pleural o lung sliding. Esto ya lo vimos videos atrás. Y también hay ausencia de la línea pleural en estos síndromes. Luego tenemos la presencia de las líneas B y en múltiples cantidades, y estas se llaman o se conocen como colas de cometa o lung rockets. Cuando hay mayor o igual a 3 en dos áreas distintas,
esto ya es la definición del diagnóstico de síndrome alveolo intersticial, que después hay que determinar su causa para así valorar el manejo subsecuente. Entonces, son directamente proporcionales a la severidad. Entre más, peor está el paciente. Empezamos con las líneas B7. ¿Por qué? Porque hay 7 milímetros entre cada una de esas líneas y nos está hablando de edema intersticial. Y las líneas B3, 3 milímetros entre cada una de ellas y nos habla de edema alveolar. Recuerden que la clínica siempre importa porque el ultrasonido no va a lograr diferenciar el mecanismo por el que se produjo esto o la naturaleza de este líquido. Aunque pensemos que es un trasudado, no podemos estar 100% seguros. Y el tejido, si es fibrótico o es infiltrativo, tampoco. Entonces, aquí vemos el escaneo según lo propuso Lichtenstein en las 4 áreas distintas que van a estar divididas por la línea paraesternal, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Vemos en la parte de arriba, cuadrante 1 y 2, cómo hay líneas B presentes y estamos ante un síndrome alveolar intersticial. La diferencia, bueno, esto es un murciélago infantil. Recuerden el signo del murciélago que veíamos normal en modo bidimensional, normal. Aquí se llama murciélago infantil porque este niño no ha osificado estos cartílagos costales y nos permite ver la línea pleural debajo de las costillas. Por eso es murciélago infantil. Mientras que en el cuadrante número 4 vemos que hay un infiltrado también asociado. Entonces este paciente tiene neumonía intersticial. Esta tabla de diagnóstico diferencial nos ayuda bastante a tomar en cuenta ciertas diferencias y recordar el espectro del síndrome intersticial, que puede ser desde edema agudo pulmonar cardiogénico o un fallo cardíaco crónico, síndrome de estrés respiratorio o fibrosis pulmonar. Entonces vean, agudo, edema agudo pulmonar y síndrome de estrés crónico va a ser la falla cardíaca crónica y la fibrosis pulmonar. El número de líneas B va a ser muy aumentado siempre en edema agudo pulmonar y en síndrome de estrés, mientras que va a variar el número de estas cruces en falla cardíaca y en fibrosis pulmonar. La distribución de esas líneas B, así vamos a verlo, vean los dibujos. Entonces en edema agudo de pulmón, un pulmón blanco, blanco es porque lo pinté al revés, pero recuerden en la radiografía cómo se va a ver un pulmón de edema agudo pulmonar todo blanco, mientras que en falla cardíaca crónica va a ser un pulmón blanco y negro. Entonces blanco va a ser donde está lleno de derrame ese paciente, probablemente en las zonas de decúbito, en las zonas más pendientes. Y en síndrome de estrés vamos a ver que vamos a tener pulmón normal inmiscuido inmerso en pulmón afectado. Y en fibrosis pulmonar un patrón que en general va hacia posterior asociado a engrosamiento pleural. También el ecocardiograma importante complementando si va a estar normal o anormal dependiendo de la patología. En síndrome de estrés y en fibrosis pulmonar usualmente el mecanismo es otro. El paciente podría tener cardiopatía también adicional, pero en general va a ser un eco normal. Aquí tenemos lo que sería el agua pulmonar estimada, que este agua pulmonar estimada usualmente nos habla de cuánto líquido está extravascular en estos pulmones. Claramente todo líquido extrapulmonar va a ser patológico y tiene una asociación el ultrasonido con el agua pulmonar estimada, una asociación con la clínica del paciente y también se asocia a las medidas semi-cuantitativas que nos da los mecanismos de termodilución para estimar el agua pulmonar. Entonces es bastante bueno, es mucho más, superior a la radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax requiere más o menos más de un 50% de agua pulmonar estimada para detectarlo. Así que
la radiografía va a llegar tarde. Aquí tenemos en esta figura el consolidado alveolar. Vamos a ver que hay ciertos signos que se pueden dar agudos, por ejemplo, pero antes vamos a ver los requisitos para diagnosticar un consolidado pulmonar. Número 1, tenemos que saber que estamos intratorácico. Número 2, tenemos que tiene que haber contacto con la pleura de este consolidado para que se genere estos ultrasonidos que nosotros vamos a cuantificar y a observar, y dichosamente en más de un 90% sucede este fenómeno. Algunos de los signos agudos es el tissue-like sign, que es cuando el pulmón, también se le conoce como pulmón hepatizado, por ejemplo, que es que el pulmón se hace más denso y eso genera mayor interfase, y esto genera que parezca un tejido, que parezca un hígado, y esto lo podemos ver en el ultrasonido. Entonces, tissue-like sign. Y también el signo del límite fragmentado, que es o shared sign, que es, como ven ustedes en la imagen B, estas imágenes nos están mostrando una línea que efectivamente es fragmentada, que no es la línea pleural continua, sino es fragmentado, y está mostrando más o menos la delimitación de este consolidado. Luego en la C lo que podemos ver es el broncograma. El broncograma nos habla de que ahí en toda esta maraña de tejido denso hay aire, y este aire nos lo muestra como un broncograma, que puede ser un círculo o puede ser un tubo, dependiendo de cómo cortemos este bronquio. Podemos ver en corte transversal se ve circular, en corte lineal se ve alargado. Tiene bastante especificidad para una bronconeumonía, por ejemplo, para consolidación. Pero tenemos una diferencia, que cuando tenemos el signo del broncograma estático, tenemos que buscar el signo del broncograma aéreo dinámico. ¿Por qué razón? Porque con la respiración se generan cambios en estas ondas, y cuando hay broncograma aéreo dinámico estamos pensando en consolidado alveolar, por ejemplo bronconeumonía, y cuando está ausente el broncograma dinámico pensamos en atelectasia por reabsorción. Aquí podemos ver en esta figura el patrón tisular. Vemos como ese pulmón parece hepatizado, parece un órgano. Podemos ver en la B como hay derrame pleural, y también hay una atelectasia asociada, y la línea fragmentada también asociada. Y podemos ver que cuando no hay ni líneas A ni líneas B, o sea, línea O línea 0, el aire es reemplazado por líquido o por colapso pulmonar, que no permite la generación de este artefacto. Hablamos que estas ausencias de líneas podían ir con neumotórax, pero aquí estamos viendo en consolidación alveolar la ausencia de estas líneas. Esto es atelectasia. Entonces empezamos con las letras en negro, signos tempranos de atelectasia. El pulso pulmonar. ¿Qué es el pulso pulmonar? Es que tenemos la capa visceral pegando con la parietal, pero simplemente no hay lung sliding, y cuando se contrae el corazón genera este signo, que de hecho aquí tenía que ir la foto, no aparece, pero en modo M lo que vemos es unas líneas verticales que van con la frecuencia cardíaca o con el pulso del corazón. Eso nos está hablando de pulso pulmonar, y eso se ve en modo M. Se da inmediato, segundos después del inicio de la atelectasia, y en más del 90% de atelectasia está presente. Después, con el tiempo, se va reabsorbiendo el aire por la obstrucción de la atelectasia, se va dando un patrón tisular, se va dando el broncograma aéreo estático con una sensibilidad de 94% y especificidad de 40%, y radioacuosidad en la radiografía de tórax. Estas son las utilidades clínicas del ultrasonido pulmonar para diagnóstico, para procedimientos. Y lo pausan el video porque tengo que terminar en 15 segundos, y estas son las limitaciones de ultrasonido pulmonar, que también lo pausan: obesos mórbidos, en enfisema subcutánea, etc.